Bueno, continuamos entonces con la mesa redonda sobre prevención del deterioro cognitivo en Latinoamérica. Le damos la bienvenida al doctor Patricio Fuentes. El doctor Patricio Fuentes es médico neurólogo de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Facultad de Medicina, asesor científico de la Corporación de Alzheimer de Chile e integrante de la Mesa Técnica de Trabajo del Ministerio de Salud para el Plan Nacional de las Demencias de Chile. Ok, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir esta mesa y reencontrarme con tan queridos amigos en un momento tan especial como es la conmemoración de un día más del Día Mundial del Alzheimer, una condición que en esta situación excepcional de pandemia ha golpeado durísimo a las personas con demencia y a sus familiares. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tan desafiante como identificar los factores de riesgo e intervenirlo es hablar de ellos en 15 minutos, así que vamos hacia adelante. El primer concepto que me gustaría repasar es que la definición de salud ha ido variando a través del tiempo. Hace muchos años atrás, 70 años precisamente, era considerado, ¿no es cierto?, el bienestar completo en ciertos aspectos de la condición humana, y se fueron agregando algún tipo de requisitos para hablar de estado de salud pleno. En el año 1980 se le agregó a este bienestar físico, mental y social la capacidad de funcionalidad, la autonomía del sujeto. Pero en la última modificación que se hace para el concepto de salud, se agrega que las personas deben tener salud suficiente para trabajar productivamente y para tener interacción social razonable. Entonces, esto es muy importante para entender lo que estamos tratando nosotros de alguna forma de prevenir, que enfermedades afecten la salud, porque la salud no solamente es un fin último de la vida, sino que es un recurso para vivir o sobrevivir en la vida cotidiana. Cuando pensamos en los factores de riesgo, tenemos que pensar en un elemento central primero, que es el de determinantes sociales, que es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo atrás, que de alguna forma describe aquellas circunstancias que define un poco el pronóstico vital de cada persona, es decir, dónde nace, crece, con quién interactúa, el tipo de trabajo que tiene y dónde envejece. Y esto, por supuesto, influido por el sistema de salud que le tocó, ¿no es cierto?, vivir. Cuando pensamos en factores de riesgo, bueno, un factor de riesgo es cualquier rasgo, situación, característica, exposición de un individuo a algún factor que aumente la probabilidad, por supuesto, de desarrollar alguna enfermedad. Entonces, cuando nosotros pensamos en factores de riesgo, y particularmente lo digo a partir de ahora pensando en nuestra Latinoamérica, tenemos que pensar en este modelo que también fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo atrás, el año 2007, donde se define que hay determinantes estructurales de la salud, ustedes tienen, ¿no es cierto?, ahí a la izquierda, que están primero, ¿no es cierto?, establecidos por el sistema de gobierno que tiene cada nación, las políticas públicas, la cultura y ciertos valores. Y esto de alguna manera jerarquiza la sociedad en personas que tienen más recursos y personas que tienen menos recursos. Y las personas que tienen menos recursos habitualmente acceden a trabajos de menor calidad y tienen menos ingresos. Y esto incide en forma determinante en lo que se llaman los determinantes intermediarios de la salud, que es la propia condición de vida del sujeto. Ahí coparticipa el sistema de salud que le corresponde a cada núcleo poblacional. Cuando uno analiza este cuadro en que hay determinantes estructurales que influyen decisivamente sobre el bienestar presente y futuro de las personas, empieza a entender las inequidades que existen en los países de menor desarrollo como el nuestro. Y eso de alguna forma explica este gráfico que hace unos años atrás venía inserto en este Dementia Report de ADI, el año 2015, donde se estableció que en esta proyección hacia el año 2050 ustedes pueden ver que más que se iba a duplicar el número de casos con demencia, justamente en la comparación de países con bajas rentas, de pocos ingresos versus los países de altos ingresos. De tal modo que nosotros tenemos la expectativa, justamente por este insuficiente manejo de factores de riesgo, una alta prevalencia de demencia en el futuro, donde la prevalencia y la incidencia se ha estancado de alguna manera es en países
de cierto nivel de desarrollo que tienen un control, ¿no es cierto?, absoluto de una serie de variables e indicadores que a nosotros todavía nos parecen demasiado lejanos, desafortunadamente. Cuando pensamos específicamente en factores de riesgo, hay una larguísima lista que de alguna forma se entremezcla con las hipótesis etiopatogénicas de las enfermedades demenciantes, y particularmente el Alzheimer. En este listado reciente he reunido 50 posibles factores de riesgo, teniendo algunos demográficos, genéticos, de estilo de vida, psiquiátrico, de medio ambiente, infeccioso, etc. Porque hay claramente una conexión que de acuerdo al tipo de análisis estadístico se puede establecer con la mayor o menor prevalencia con la enfermedad, pero no necesariamente el factor de riesgo significa explicación del mecanismo causal. Este ejemplo se entiende bien cuando pensamos en el tabaco. Es claro que el tabaco produce cáncer del pulmón, pero hasta el día de hoy no se tiene muy claro cuál es el mecanismo íntimo por el cual se produce el cáncer del pulmón. De tal modo que los factores de riesgo claramente participan de alguna manera predisponiendo al desarrollo de la enfermedad futura, pero claramente no todos de ellos, ¿no es cierto?, es fácil explicar cuál sería el mecanismo a través del cual producen este mayor riesgo. Una manera de mirar el problema, hay varias. Hay personas que piensan, ¿no es cierto?, que el desarrollo de una demencia en el futuro es nada más que la acumulación de sustancias tóxicas. Otros piensan que hay hits genéticos tempranos y más tardíos. Pero también está este concepto reciente que se llama carga alostática, que en el fondo corresponde a decir el desgaste que experimenta, ¿no es cierto?, la biología humana a través del tiempo, donde interactúan una serie de factores que están reseñados ahí, y esto finalmente confluye en acelerar de alguna manera la tasa de envejecimiento que tiene nuestro organismo. Y esto, por supuesto, después desencadena la cascada que nosotros conocemos, degenerativa, ¿no es cierto?, que conduce al depósito amiloideo y de tau, y finalmente a la enfermedad de Alzheimer. Ahora, lo que no está claro, y reitero, ¿no es cierto?, esta pregunta con respecto también a la diapositiva anterior, cómo estos factores de riesgo distintos conducen realmente a la patología de enfermedad de Alzheimer. Si nosotros adscribimos ahora a la hipótesis amiloidea, que es la más universalmente aceptada, tendríamos que determinar cómo los factores de riesgo que se han identificado logran influenciar entonces, por ejemplo, el metabolismo de la proteína precursora de la amiloide, que sería el hito básico, ¿no es cierto?, de la degeneración preliminar en la enfermedad de Alzheimer. De tal modo que se identifican muchos factores de riesgo, pero hay eslabones intermedios que todavía no logran bien, ¿no es cierto?, ser explicados. Cuando uno piensa en factores de riesgo, piensa en condicionantes que predisponen porque dan la oportunidad de ser intervenidos. Si uno sintetiza al máximo cuáles serían las formas de intervenir estos factores de riesgo, en realidad pensando en la enfermedad de Alzheimer, hay dos. O se reduce el daño neuropatológico, cualquiera sea la hipótesis, amiloidea, tau, vascular, inflamatoria como ejemplo, o la contraparte es aumentar la reserva cognitiva. Entonces aquí nos encontramos con, ¿no es cierto?, los mecanismos que de alguna forma subyacen a los factores que se han llamado protectores. Ya Paola Barbarino había mencionado el primer informe, ¿no es cierto?, de Lancet Commission, esto data del 2017, en que se logró establecer que a través del incremento de ciertas actividades y la mitigación de otras, éramos capaces, teóricamente, de controlar hasta un tercio, ¿no es cierto?, de las causas de demencia futura. Habían factores que son no modificables, como todo el mundo conoce, como la edad, la historia familiar, la genética, el sexo, pero había una posibilidad real de disminuir el riesgo de desarrollar una demencia, interviniendo este tipo de factores de riesgo que están mencionados aquí. Esta intervención de factores de riesgo, además del impacto benéfico sobre la familia, la comunidad, por supuesto, también tiene implicancias de costos. Aquí hay un cálculo que se hizo hace algún tiempo, por ejemplo, solamente en la variable obesidad, que está vinculada en un porcentaje pequeño también como riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Este es un reporte australiano en que si se hace una proyección y se calcula, ¿no es cierto?, estimativamente, reduciendo un 20% la obesidad actual. Lo digo y pongo el ejemplo de la obesidad porque en nuestros países latinoamericanos pasaron décadas atrás de estar desnutridos, ahora a estar con sobrepeso o obesos. Fíjense ustedes que se podrían ahorrar de aquí al 2050 casi 336 millones de dólares australianos. Entonces además tiene implicancias económicas este tipo de intervenciones.
A raíz de este conocimiento previo del 2017, existió, ¿no es cierto?, este afiche que fue divulgado prolíficamente en todas partes del mundo, y nosotros los clínicos lo asumimos como una especie de mantra cuando hacemos educación sanitaria, inculcándoselo al familiar cuidador y al propio paciente, hasta que aparece, ¿no es cierto?, este nuevo reporte, este nuevo informe de Lancet Commission, que también acaba de mencionar Paola, en que lo interesante es que a estos 9 factores antiguos se agregan 3, ¿no es cierto?, distintos, que no teníamos contemplados en forma absoluta, pero que sospechábamos, por cierto: los traumatismos de cráneo, el consumo de alcohol y la contaminación, ¿no es cierto?, del aire. Y lo relevante que al aumentar a 12 factores de riesgo, que serían como los 12 jinetes del apocalipsis que tendríamos que intervenir, desde la edad más temprana, entiéndase educación, hasta factores de riesgo que se agregan tardíamente, podríamos incluso influir en el 40% del total de las demencias, modificando, ¿no es cierto?, estos factores. Entonces, una palabra con respecto solamente a estos factores de riesgo nuevos, por lo interesante que resulta haberse recién agregado. Esto fue un artículo recién publicado en julio de este año. El alcohol. Bueno, este artículo es uno de los que revisó Lancet Commission para decidirse poner como factor de riesgo el alcohol. La verdad es que con respecto al consumo de alcohol, parece ser que al final de cuentas, sumando y restando, es malo beber mucho alcohol y también es malo beber nada de alcohol. Entonces hay una situación arbitraria en que cierta cantidad sí se asocia a mayor riesgo y una menor cantidad incluso podría ser protectora. Esto hay que calcularlo fundamentalmente en el sentido de la proporción del porcentaje de alcohol que tiene cada bebida que contiene alcohol. Pero el mensaje es que claramente el consumo excesivo se asocia a mayor riesgo de demencia, y esa es una intervención que también en nuestros países latinos yo diría que está bastante pendiente. El otro factor de riesgo es el del traumatismo encefalocraniano. Este es un artículo muy reciente, publicado en New England, con respecto a las causas de mortalidad específicas por enfermedades neurodegenerativas en jugadores de fútbol de los Estados Unidos. Ellos no son muy buenos para el fútbol, pero sí son buenos para los trabajos científicos, para las estadísticas, y ustedes pueden ver acá que la causa de mortalidad, de acuerdo al registro del certificado de función, tenía un hazard ratio para enfermedad de Alzheimer de 5.07. O sea, es obvio que los jugadores de fútbol estadounidenses se mueren cuando se mueren de enfermedades neurodegenerativas, mayoritariamente por enfermedad de Alzheimer. Y por último, el otro factor de riesgo que surgió en este nuevo, ¿no es cierto?, anexo, este agregado, este adendum, fue la polución del aire, la contaminación aérea. Entonces aquí hay 2 datos interesantes. Uno fue expresado en el reciente AIC, que se desarrolló virtualmente desde Ámsterdam, ¿no es cierto?, en julio de este año, el Congreso de la Alzheimer Association, donde se estableció que alrededor de un 15% de aquellos socorristas que participaron hace muchos años atrás en esta situación trágica, ¿no es cierto?, de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, ellos muestran, ¿no es cierto?, tasas de deterioro cognitivo que triplican la tasa de deterioro cognitivo de la población general en su grupo de edad, a raíz de que estuvieron expuestos a una contaminación aérea por un tiempo prolongado. Y hoy día se sabe, hay una revisión muy reciente que está puesta ahí la referencia, de que el material particulado, tanto de la industria, de las fábricas, como del tráfico de vehículos motorizados en las grandes ciudades, asociado a la emisión de dióxido de nitrógeno o monóxido de carbono, se asocian en forma bien significativa con riesgo incrementado de demencia. De tal modo que ahora, cuando pensamos en factores de riesgo, también tenemos que pensar en qué tipo de ciudad, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos vivir. Así que para concluir en estos rápidos minutos en que he tenido que hacer un recorrido paisajístico así panorámico, me gustaría decir que a propósito de este gráfico que pone el Lancet Commission del curso La Vida, en que uno puede intervenir, por ejemplo, con la educación en la edad escolar, nunca es demasiado temprano y tampoco nunca es demasiado tarde, como lo vimos con algunos otros factores de riesgo que están en la edad más tardía de la vida. Muchas gracias por la atención.